hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traer muchos problemas. En Calzado Rómulo no solo somos estrategas en moda, buscamos salud, su comodidad. Sus pies se lo agradecerán. Así que vive con estilo, con salud, con Calzado Rómulo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Adriana Guarnizo. Ella es administradora de empresas, especialista en temas de generación de ingresos y empleabilidad. Le agradecemos estar en el programa y la saludamos. Buenos días, Adriana. Buenos días, doctor. Y buenos días a todos. Está también con nosotros Orlando Riescos, a quien ustedes ya conocen. Él es panelista frecuente en nuestro programa, es asesor, ¿cómo decimos? Emérito de las gobernaciones del Valle de Cauca. Cordial saludo para todos los televidentes y gracias por la invitación. Y David Andrade, quien ha sido asesor de fomento económico y competitividad en el gobierno anterior de Jorge Iván Ospina. Ahora trabaja en alguna responsabilidad administrativa con Encali y es docente universitario. Buenos días, David. Muy buenos días, José Alberto, doctora Adriana, doctor Orlando. Un placer, como siempre, estar en este espacio y compartir con la teleaudiencia, quienes nos ven en vivo y en directo y quienes nos ven en los programas diferidos. Muy bien. Ayer hablábamos de que la Red Ciudadana, como vamos, ha hecho un sondeo, unas encuestas que son cuatrimestrales en las principales ciudades del país, y Cali sigue marcando en retrocesos en la percepción ciudadana con respecto a los satisfactores que marcan su calidad de vida. Y uno de los satisfactores es el de la generación de ingresos, la empleabilidad, el empleo formal. Esto coincide con que en esta semana Chicles Adams anunció que cierra, o anunció no, cerró, y quedaron 600 trabajadores cesantes que son trabajadores directos. Y como explicábamos ayer, la media de la industria es que por cada empleo directo hay 2.5 puestos de trabajo indirectos, que los marcan la cadena de proveedores, los que le venden los diversos insumos a la empresa, y la cadena de distribuidores, los que venden los productos que hace la empresa, y la logística, que tiene que ver con transporte, con tecnología, con vigilancia, etcétera, que toda esta gente queda obviamente afectada. Este tema nos sirve de pretexto para pedirle a nuestros tres invitados que hagamos una especie de aproximación analítica sobre qué es lo que hace falta en una ciudad como Cali para resolver de una forma más o menos coherente la falta de opciones de empleo, la falta de opciones de generación de ingresos estables para las gentes que viven en la ciudad, particularmente para los jóvenes, para las mujeres cabeza de familia, para las personas que llegan a la ciudad como migrantes. Y Cali es un centro migratorio por excelencia en el suroccidente, y lo que se va a venir después de que se firme el proceso de negociación que hoy está en La Habana en curso, seguramente va a afectar muchísimo, va a generar mucha presión sobre las políticas públicas en la ciudad de Cali. Este es el tema que quiero poner sobre la mesa, y quiero comenzar con David Andrade, con la venia de Adriana y de Orlando, porque él fue asesor de fomento económico y competitividad en el gobierno anterior. Y le vuelvo a hacer la pregunta que seguramente muchas personas le hicieron cuando estaba desempeñando esta responsabilidad: ¿qué hacer para que la gente no tenga empleos o trabajos que son flor de un día, que se ganan unos pesitos por un mes o por 20 días o por 2 meses y vuelven y quedan en el asfalto, como se dice?
¿Qué podemos pensar, imaginarnos para generar alternativas más estables? Bueno, de entrada, digamos, tenemos que entender y comprender que estamos ante un proceso de desindustrialización, no solamente en Cali, el Valle del Cauca, sino que estamos hablando en Colombia y América Latina en términos generales, donde, digamos, la industria se está trasladando, se está llevando hacia países que tienen muy bajos costos, sobre todo de mano de obra y condiciones, digamos, laborales muy complicadas. Y ahí viene un elemento del que tú hablas, no se trata simplemente de generar empleo por generar empleo, sino que hay que generar empleo estable, de calidad, que dignifique al ser humano y al individuo, que el trabajo deje de ser una obligación para procurarse unos recursos, para hacer el desarrollo de potencialidades y capacidades. Entonces, si bien es cierto Cali, y esto que ocurre con Chicles Adams, que se llama la empresa Moldanes, algo así. Esto que ocurre, digamos, no es un hecho aislado. Este es una seguidilla de empresas que ya se han ido y hace parte también de empresas que se irán. Cali tenía su potencial como un punto estratégico, digamos, de comunicación. Su gran ventaja era una posición estratégica, no para abastecer el mercado internacional, sino para abastecer el mercado local. Pero esa situación ya ha cambiado cuando el país se ha concentrado, la población se ha concentrado en digamos, por allá a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues ha hecho que Colombia vaya creciendo de una manera errática. En vez de crecer hacia el mercado internacional, en vez de desarrollar la industria en Buenaventura, al pie del puerto, los caleños y vallecaucanos producimos para subir nuestros productos a la loma. Y en la loma producen para exportar por vía Buenaventura. Evidentemente hay un comportamiento errático que es falta de una política decidida de desarrollo económico y una orientación decidida de desarrollo económico. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre entonces? En torno a esas grandes empresas se generaron micro y pequeñas empresas para proveerle servicios a esa industria. Tú lo has contado. Si la industria se va, la micro y la pequeña empresa se va a resentir. Y lo otro es que se generó una gran plataforma de servicios. ¿Para qué? Para servirle a la industria, servirle a la microempresa. Pero nuevamente vemos el encadenamiento y el elaboramiento. Por eso yo no comparto que en Cámara de Comercio estén diciendo, no, dediquémonos a los servicios. Sí, a los servicios, ¿para quiénes? Si no tenemos industria. O digamos, no, pues entonces las empresas grandes, ellas siempre llegan y se van, dediquémonos a la micro y la pequeña empresa, pero la micro y la pequeña empresa necesita de la gran empresa para proveerle. O sea que ahí tenemos que articularnos y eso no ha ocurrido en Cali, en el Valle del Cauca, y ya es hora de hacerlo. Adriana, usted lleva muchos años trabajando temas de generación de ingresos, promoción de empleo, promoción de microempresas, de pequeñas empresas. A juicio suyo, a veces ocurre que uno le pregunta al empresario, bueno, ¿y has ofrecido empleo? Sí, pero cuando voy a buscarlo no tengo gente calificada que cumple el perfil que necesito. Y voy al SENA y en el SENA no hay esa gente tampoco en oferta. ¿Usted cree que hay una falta de sintonía entre la oferta institucional de formación y la demanda empresarial de puestos de trabajo? Sí, yo pienso que una de las cosas que deberíamos de adelantar es desde la empresa grande, como comentaba el doctor David, digamos que hay un potencial muy fuerte, pero muchas veces no conocemos cuál es esa oferta que ellos tienen. Y digamos que en temas de capacitación se está capacitando a la gente por capacitar, en diferentes actividades, pero sin haber capacitando por capacitar, sin hacer un análisis real de cuáles son los puestos de trabajo que las empresas grandes necesitan. Y no necesariamente tienen que ser técnicos, porque normalmente decimos, no, es que si no es un técnico laboral, si no tiene una carrera profesional, no puede trabajar. No es cierto. Hay muchos cargos que se pueden desempeñar con personas de un bajo nivel de escolaridad, pero que hayan tenido un proceso de recalificación laboral. Ejemplos, todo el tema doméstico. El tema doméstico se ha visto como una situación de que son las empleadas, las sirvientas, les llaman, la señora que va a hacer aseo todos los días, cuando se puede profesionalizar. Eso es un tema de profesionalización. Si una empresa entra a este mercado y las mira desde otro punto de vista, con unas condiciones de vida, lo que decía el doctor David, darle calidad de vida, o sea,
que no sea solamente 2 días, un día voy a trabajar, 3 días a la semana, no, sino que sea un tema de categorización dentro de una profesión. Y yo sé que en este momento hay empresas que van a entrar, que están interesadas en darle trabajo a estas mujeres. ¿Por qué digo este tema? Porque hay muchas mujeres cabeza de hogar que simplemente trabajan 2 días a la semana y les pagan cualquier cosa. Hay que mirar 2 frentes. Uno es los empleadores y también los que van a ser empleados. Entonces, en este caso, los que están empleando, como son las empresas que necesitan personal doméstico o simplemente las personas que buscan a este grupo de mujeres, también tienen que darle calidad de vida, tienen que generar respeto, tienen que, digamos, dignificar este puesto de trabajo. Eso podríamos hablar de una posibilidad que se puede presentar aquí en Cali, como se está presentando en Bogotá, que hay organizaciones que las contratan con todas sus prestaciones sociales, que les pagan su seguridad social, que tienen un horario de trabajo de 8 horas, no de 10 ni de 12 horas, ni 3 días a la semana, ni 2 días a la semana, no, sino garantizando unas condiciones de vida. Otro puede ser, por ejemplo, todo el tema de mensajería. O sea, no necesitamos personas con un nivel de escolaridad alto para que las empresas puedan asumir estos cargos. Puede ser todo el tema de operarios. Hay sectores, por ejemplo, el sector de la confección, que ahora tiene una gran demanda, y usted lo sabe, doctor José Alberto, que está demandando mano de obra. Por eso muchos programas actualmente, desde la administración municipal, están apuntando a capacitar a las mujeres cabeza de hogar en temas de confección. ¿Por qué digo mujeres? Porque digamos que el 80% de estos puestos de trabajo son para mujeres. Eso no excluye también a los hombres. Entonces ahí hay una demanda, hay que estar muy de la mano con el sector privado. Es que trabajamos como islas independientes, la administración municipal por un lado, la departamental por el otro, las empresas privadas y las instituciones y organismos de cooperación por el otro. Entonces yo diría que hay que articularnos más para mirar cuál es la demanda que tienen las empresas, qué podemos ofrecer y así definir procesos de capacitación. Perfecto. Orlando, usted fue director de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reintegración. De Reparación y Reconciliación. Eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe. No, el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Angelino vicepresidente de la República. Ah, sí, ahora hace unos 4 años, comenzando el gobierno. Comenzando el primer gobierno de Juan Manuel Santos. 2012, sí, correcto. Bueno, digamos lo que desde allí, desde ese tipo de cargo, me imagino yo que se comenzaba a visorar cuál sería el escenario deseable para Colombia en un posconflicto, es decir, en una situación donde ya no haya que pensar tanto en los militares dando bala y los guerrilleros dando bala, sino qué hacemos con esos guerrilleros y también qué hacemos con los militares que ya se van a quedar haciendo otro tipo de oficio. Eso, 1. Y 2, el nombramiento de Luis Carlos Villegas como nuevo ministro de Defensa, hay quienes lo están leyendo como un mensaje del gobierno central al empresariado colombiano, especialmente a la gran empresa, para decirle, miren, este señor que es el ministro de Defensa viene de ser su representante porque fue el director de la ANDI. Aquí hay que sentarse a hablar entre el gran capital, el gran empresariado y nosotros como gobierno a ver qué vamos a hacer para reintegrar a este grupo importante de colombianos. Cali va a tener mucho que ver en ese proceso. Usted ha estado cercano a los gobiernos departamentales en los últimos años. ¿Usted cuál cree que debiera ser como el énfasis que el futuro alcalde y también la futura o el futuro gobernador del Valle del Cauca debieran de ponerle para que no seamos simplemente receptores de gente desplazada, de gente sin comida, de gente sin trabajo, de gente sin estudio, sino gente que tenga la posibilidad de ganarse el pan de cada día? Bueno, en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fundamentalmente se trabajaba el tema de las víctimas, ¿no? O sea, regularmente una violencia de tantos años no había una memoria, no había una reparación a las víctimas, y por eso la ley 1448 lo que buscaba era hacer memoria a las víctimas, reivindicarlas, y el tema de la restitución de la tierra, que es un tema fundamental, digamos, en la vocación de Colombia. El tema agrario, o sea, la economía primaria no existe, o sea, es regresar la gente al campo, y eso posibilita, por supuesto, generación de empleo. En el caso del Valle del Cauca, donde tenemos tanta gente que viene del Pacífico, que viene de esos sectores donde están aquí por el tema de la violencia, o sea, retornar a esas ciudades sería, digamos,
lo fundamental. Lo otro, yo creo que es que en eso que usted plantea, en los lineamientos del gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, debían estar sincronizados los planes de desarrollo. Lo que pasa es que el plan de desarrollo del Valle del Cauca se orienta hacia una cosa, el plan de Cali hacia otra cosa y el plan nacional hacia otra cosa. Yo creo que hoy, digamos que se ha aprobado el plan nacional de desarrollo, que tiene 3 pilares fundamentales. Uno, el tema de la paz, el tema de la equidad y el tema de la educación. Yo creo que allí, sobre esos pilares hay que construir. El tema de la educación es fundamental para la generación de empleo. Ya lo decía aquí la doctora Adriana, o sea, en la medida que haya formación, en la medida que haya capacitación, en la medida que la gente tenga elementos, digamos, en las universidades, en el SENA, se pueda capacitar, puede generar empresa, puede generar empleo. Y lo otro, el tema de la equidad, el tema de la inclusión. La mayoría del pueblo colombiano vive en la informalidad, y si lo vemos, Cali es la capital de la informalidad. Uno se traslada por la ciudad, la gente está vendiendo chontaduro, está vendiendo arepas, o sea, es la informalidad, o sea, empleos precarios. Digamos, usted plantea ahora que el ser mensajero o trabajar, digamos, en las casas en la preparación de alimentos, sí, son empleos muy precarios. Hay que buscar cómo generar empleo industrial, pero yo no creo, digamos, que Cali tenga esa vocación. Hoy Cali, digamos, a pesar de que no queramos, es una ciudad de servicios. Ya las industrias han ido desapareciendo. En el año 50 o 60 Cali era esa área estratégica, pero ahora toda la industria ha desplazado hacia Caloto, hacia el Cauca, porque hay incentivos tributarios hacia ese sector. Entonces Cali no tiene esa vocación, por eso se van las empresas como Chicle Jada. Pero ¿cómo lograr formalizar el empleo? Yo creo que hay que insistir en la capacitación. Y ahí voy, el elemento de la globalización. Indudablemente tenemos que mirarlo, porque producir aquí mano de obra barata no la tenemos, o sea, no podemos competir con ello. La mano de obra barata está en Asia, está en otras partes, porque aquí no tenemos gran cantidad de personas. Pero es el sector privado, o sea, el gran promotor del empleo, de la industria, el sector privado. Y el sector de gobierno, el sector público, debe contribuir con incentivos tributarios, con propuestas, digamos, en el Consejo Municipal, en la Asamblea, en el Congreso de la República, generar estímulos y alivios tributarios para el productor. Y sobre todo, insistir en la educación. Yo sí creo que es fundamental el tema de la educación y orientarlo hacia donde debe ser, ¿no? No es que tengamos miles de personas en la universidad y aquí no tenemos un desarrollo importante para ello, y no lograr en la tecnología en las clases medias, digamos, en el SENA, en los centros de capacitación con vocación industrial. Eso sería un poquitico, aunque el tema es complejo, ¿no? Aquí estamos diciendo muchas cosas, pero el tema es complejo. Yo creo que lo central sería que el gobierno, como usted lo dice, orientara una política hacia el posconflicto de generación de ingresos, y eso significa generación de empleo, y es la mejor manera de lograr la paz, es superando la pobreza y la miseria en muchas ciudades del país. Creo que tú has planteado, José Alberto, un tema importante, que es que el tema del desempleo, así como el de la seguridad, así como el de la violencia, así como todos otros problemas, no podemos simplemente verlo como lo hacen los médicos tradicionales. Este es el síntoma, entonces le aplico aquí una cosita para tratar de tener el síntoma, sino que hay que ir a la profundidad y a la esencia. No es educación por sí, no es preparación y capacitación por hacerla, es que de verdad exista, digamos, una pertinencia. Y yo quiero hacer aquí un énfasis en algo, sobre todo que esto es una lucha contra la pobreza. La pobreza no solamente es la exclusión de los medios para poderse satisfacer unas necesidades, sino que la pobreza tiene un gran elemento psicológico, social, de autoestima, de sentirse bien. Entonces no solamente es capacitar, porque haya alguien que dice, yo demando, necesito esto, entonces yo lo pongo a hacer usted, sino que hay que buscar en la potencialidad, en el querer de la gente, en el saber de la gente, y desarrollar esas capacidades. ¿Para qué? Para que su labor y su acción posteriormente en el mundo laboral sea mucho más eficiente, mucho más efectiva y genere mayor productividad. En eso, digamos, quiero rescatar, por ejemplo, los trabajos de Marta Nussbaum, de Amartya Sen, por ejemplo, que hablan que la pobreza no solamente debe verse desde el punto de vista económico, de la limitación de los recursos, sino que hay que avanzar mucho más en sentido de pertenencia, en autoestima y en ese tipo de cosas. Y vamos a ver, miren, los grandes empresarios, pobres pero honrados, la gente, no, y aventados a sus proyectos con verdadero entusiasmo. Uno ve los muchachos que montaron estas empresas de tecnología en Estados Unidos, los desechaban de las empresas y se iban con entusiasmo, con ganas, y muchos ni siquiera terminaron las universidades, sino que hicieron un gran desarrollo y crecieron ahí. Y yo creo que eso debe trabajarse en Cali, en el Valle del Cauca, es ese talento, tratar de desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es que, mire, y yo le voy a decir, Cali, como vamos, yo hace rato dejé de pararle bolas.
porque me sorprende que ahora tú estés evidenciando que Cali como vamos evidencie malos resultados, porque dejó de ser un análisis independiente. Pero el tema no es generar empleo, porque la tasa de desempleo a nivel de Colombia está bajando. Pero lo que tenemos aquí en Cali, en el Valle, es claramente un descontento con la situación. Puede que haya más trabajo, puede que haya más empleo, pero las condiciones de trabajo, la sensación, que es lo que tú dices, que esa encuesta de percepción lo que dice, no es positiva. Entonces el tema no es generar trabajo, el tema no es generar seguridad escondiéndome en la casa. La seguridad yo la tengo cuando yo puedo gozar de estar afuera. No es poner a trabajar, como tú lo decías, 2 o 3 días, mostrar tasas de desempleo y luego comiéndome un cable, sino que de verdad yo pueda desarrollar actividades que me dignifiquen como persona, nos dignifiquen como sociedad y nos hagan competitivos hacia el exterior. Pero es que hay una cosa que me parece importante, y es que dicen que las tasas de desempleo, y me voy a referir específicamente a Cali, han bajado. ¿Pero por qué? Porque la señora que vende arepas en la esquina, entonces la cuentan como un empleo. Y realmente eso es un empleo muy informal, que hoy tiene, y si hoy tiene para el maíz, mañana no tiene, ¿sí? Entonces ese no debería de contarse como un empleo formal. Otra de las cosas que me parece importante es lo que el doctor está diciendo, y es que el tema psicosocial es transversal a los proyectos de generación de ingresos. Cuando yo hablaba con la gente, yo les decía, es que hay un compromiso de parte y parte. Hay un compromiso tanto de la administración municipal, departamental, nacional, y de las empresas y de las instituciones de cooperación, porque he tenido la oportunidad de trabajar con varios de estos actores, pero lo más importante es la gente, y la gente debe generar un compromiso. Por ejemplo, en este momento hay procesos que estamos manejando donde incluimos un transporte para que la gente vaya a capacitarse, porque muchas veces la gente no tiene ni siquiera con qué moverse. Y una de las cosas que tiene que asumir también la comunidad es el compromiso de que si se le presenta una oportunidad tiene que aprovecharla, porque muchos desertan en los procesos. ¿Por qué? Porque no tienen los niveles de autoestima, porque no tienen un compromiso con ellos mismos, porque no han generado una dinámica laboral. Ellos hay que enseñarles hasta a hacer una hoja de vida. Entonces, todo el tema psicosocial es transversal a los procesos de generación de ingresos, si no, no funciona. Tienen más reconocimiento siendo delincuente que correcto, pero la pregunta es, digamos, ¿cuál es la vocación de Cali para generación de empleo? Digamos, porque es que tú lo planteas en un principio, o sea, Cali ha ido cambiando, nosotros ya, y no es una ciudad industrial, es una ciudad de servicios, una de la economía terciaria. Y entonces vemos que aquí hay una contradicción institucional, política, es que la gente ocupa la calle, el espacio público, se genera sus propios empleos y la autoridad lo reprime, porque no se puede usurpar el espacio público. Y por ejemplo el tema del transporte, como el mío no funciona, entonces la gente suple con la piratería terrestre o con las mototaxis, se genera su propio empleo y el Estado lo reprime. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces, ¿cómo esos empleos informales, de pronto cómo formalizarlos? Porque la gente tiene capacidad, imaginación, iniciativa. Como dice la gente es rebuscadora, la gente no se muere de hambre. Entonces la gente no quiere ir al delito, pero no se va a morir de hambre. Entonces genera su propio empleo y el Estado lo reprime. Porque el Estado sí le abre grandes tributos y grandes alivios tributarios a la gran empresa, pero al informal, ¿dónde lo capacita? ¿Dónde lo formaliza? ¿Cómo mira el tema de su seguridad social? ¿Quién se preocupa por ello? No, simplemente la policía va y los desaloja y chao. No se preocupa que se genere un problema social gravísimo. Hoy lo que está pasando en la toma de la catedral, las personas están allí porque llevan 20 años trabajando en una empresa y eso se acabó, y no hubo un proceso de transición con el mío para que personas ocuparan su trabajo, y eran pequeños propietarios de ese vehículo. Lo que pasa hoy con Chicle Adam, 50 años en esa empresa y simplemente les dicen a última hora se acabó, y no hubo un proceso de transición. Esa gente pagó su pensión, no pagó su pensión, ¿qué pasó con ellos? No solo entonces, eso, sino que, y aquí quiero pedirles a ustedes que miremos otros ángulos del problema. Cuando una empresa como Chicle Adams, como Fruco, como Gillette cierran, se pierden muchos empleos, pero dentro de esos muchos empleos se pierden unos empleos muy calificados, que son los ingenieros, los químicos, los laboratoristas, los de control de calidad, que son talento humano de muy buen nivel para nuestra región. Esa gente, cuando queda sin ese puesto de trabajo, queda allá, afuera en ese mercado demandando, y lo comienzan a llamar. Primero, si se ganaba, por ejemplo, 2,5 millones de pesos en Fruco o en Chicle Adams, lo llama una pequeña empresa aquí y no le puede pagar sino si acaso 800,000 o 1 millón de pesos. Automáticamente la curva de ingresos se baja en 1 o hasta 2 veces lo que ganaba. Pero segundo, lo ponen a hacer trabajos u oficios que nada tienen que ver
con la capacidad formativa que ya tiene incorporada esa persona y la experiencia que tiene. Estamos desperdiciando un capital humano muy importante. Eso uno. Dos, las universidades. Yo por lo menos soy un obsesivo de la responsabilidad de las universidades. Yo no entiendo por qué, si yo soy fabricante de camisas, y perdónenme que yo ponga este ejemplo reiterado, y usted va al almacén y la compra, y si la camisa que yo le vendí le sale con un defecto en el cuello o en la manga, usted viene y me reclama. Y yo le devuelvo la plata o le cambio la mercancía. Eso es una mercancía, la camisa. Sin embargo, usted tiene derecho a exigir por la calidad de lo que le entregaron. Pero en educación, sobre todo en educación superior, las universidades tienen toda la posibilidad de cobrar lo que quieran, de inventarse cualquier tipo de perfil educacional para los estudiantes, y no tienen la más mínima responsabilidad en qué pasa con su egresado. Y estamos llenos, ustedes lo deben saber, de muchachos y muchachas que han salido de las universidades, no hay control de muchas calidad. Carreras donde llevan 5 años para arriba y para abajo con sus hojas de vida buscando dónde emplearse. Yo pregunto, ¿por qué las universidades y el gobierno, concertando con ellas, no tiene un programa donde de cada 100 egresados usted tiene que demostrarme que usted, universidad, hizo el esfuerzo de 50 de ellos, el 50%, ubicarlo en el mundo del trabajo, obligar a la universidad que vaya a buscar a las empresas, el mundo real? Que genere bolsa de empleo la misma universidad. Claro, ese es un punto que yo quisiera que ustedes, que son expertos, tocaran. Yo me quiero devolver un poco antes de tocar el tema de la academia, porque yo también trabajo en la universidad, pero es el tema de los procesos responsables de desvinculación laboral. Hace muchos años se dio un programa de adaptación laboral donde sí se dieron procesos exitosos, así la gente fuera desvinculada. Y hubo muchas empresas que desvincularon, pero hicieron todo un proceso de adaptación laboral, había toda una metodología, la empresa hizo una inversión y de ahí salieron organizaciones muy fuertes que actualmente están trabajando con perfiles muy altos, y es el caso de una organización en Cali que se llama Certein, pero fue un proceso muy responsable. En este momento ellos están trabajando no solamente para la empresa que los vinculó, sino que abrieron un portafolio muy interesante de servicios y están llegando otras empresas. Entonces yo pienso que es retomar las empresas, si en algún momento están manejando estos procesos de desvinculación, tienen que hacerlo con un proceso de capacitación, con un proceso de inversión en la gente, pero no soltarlos como lo están haciendo. Ese es como digamos, el pleno empleo no existe, indudablemente no vamos a tener pues de que toda la gente va a estar con condiciones de trabajo, pero digamos, hay cosas que el Estado puede hacer. Ahora digamos que veo aquí el tema de calzado Rómulo, yo me atiendo digamos a los productores de calzado, o sea, todo el contrabando que ingresa de la China, zapatos baratísimos, la gente los trae de Panamá, de Estados Unidos, y resulta que no propiciamos al productor nacional. Ellos sí están generando, ahí hay valor agregado, o sea, y eso genera toda una cadena productora, desde el cuero, los trabajadores del calzado, bueno, la industria, el comercio, y resulta que esas personas, el contrabando ingresa miles y miles de millones de pesos y el gobierno no hace nada en el tema del contrabando. Entonces, ¿cómo estimular a esos productores que efectivamente tienen un capital que inclusive exportan? Porque Calzado Rómulo y todos ellos exportan hacia el Ecuador, o sea, generan un empleo. ¿Y cuántas personas hay trabajando, digamos, en el tema del calzado? Anteriormente había mucho más, ¿no? Cali, si uno iba al barrio obrero, veía la cantidad de zapaterías, de producción de calzado, ahora no existen. Igualmente pasaba en Cúcuta, eso se ha perdido. Entonces, ¿cómo estimular a los que generan empleo con políticas de verdad, evitar el contrabando? Es que uno compra en la calle los productos chinos de cualquier cosa, desde alta tecnología, y el tema, por ejemplo, del robo. O sea, cómo efectivamente a la gente la roban y no hay, digamos, los celulares, la gente los compra de contrabando, los compra robados. O sea, no hay una cultura también de la legalidad, que eso ayudaría mucho a la generación de empleo. Esos dos elementos, el contrabando y la cultura de la legalidad, ahora que hablamos del postconflicto, son temas importantes para la generación de empleo de nuestros productos nacionales. José Alberto, tú planteas algo muy importante, que fue con lo que iniciamos. El tema de la capacitación y formación sin sentido no es la solución. Tanto en el nivel inferior de la pirámide social, donde, digamos, las personas no tienen mayores oportunidades, no se trata de capacitarlos para cualquier cosa, como también en, digamos, en el alto nivel, no se puede. Mire, cometemos un grave error mandando los hijos de los adinerados que no estudian aquí en Cali, ¿no? Es decir,
El que piense pues que es que estudia en el ICESI y en la Javeriana estudia con los ricos está equivocado. Los ricos de Cali a duras penas estudian en Bogotá, pero van y estudian en Estados Unidos o en Europa y toda la cosa, tienen una formación magnífica, pero desconocen la realidad económica, social, política de la ciudad y la región. Unos tipos excelentemente capacitados, pero que no saben cómo moverse para generar desarrollo y crecimiento en nuestra región. Y sobre todo Cali y el Valle del Cauca comete ese error, que todavía nosotros somos una sociedad premoderna. Apenas estamos saliendo casi del feudalismo, todavía aquí tenemos 4 o 5 familias que son las poderosas y que quieren determinar, y que todos los aparatos institucionales, políticos y económicos están al servicio de esos cuantos sectores productivos y no al servicio, digamos, de todos otros sectores que pueden generar un verdadero desarrollo y crecimiento. Entonces esos problemas de capacitación pertinente y además de verdadero desarrollo de las potencialidades y la capacidad del individuo se repite en todos los escenarios, desde la parte más alta hasta la parte más baja de esa pirámide social. Debe hacerse una capacitación realmente orientada a las capacidades y a las potencialidades del ser humano y de nosotros como sociedad. Yo no diría, no, es que más médicos, más abogados, más economistas no necesitamos, bueno, médicos siempre necesitarán. Yo sí creo que Cali y el Valle del Cauca necesita filósofos, sociólogos, antropólogos. Así otra persona piense que eso para qué si eso no genera producción. Pero es que nuestro grave problema es precisamente que no tenemos la base conceptual, filosófica, ideológica colapsada. Y eso es como la alcantarilla que está debajo de la ciudad. Nosotros no le paramos bolas a eso, pero el día que esa vaina falla, sale todo lo que debería andar por ahí desechándose, sale y nos vuelve absolutamente nada. No es que no sean esas carreras, no es que ahora nos dediquemos todos a estudiar finanzas o temas de sistemas. Lo que hay que ver es que tengamos la capacidad, la vocación para ser los mejores, ser muy buenos en lo que estamos haciendo. En eso tienen claro las universidades culpas, pero también tiene culpa los estudiantes y las familias que no se procuran tratar de generar una formación dada a su capacidad para desarrollar sus empresas familiares, sino que dicen, no, mijo, vea, yo he sido microempresario, esto ha sido tan duro, estudie usted medicina que a usted le va a ir bien. Error, hay que explotar las capacidades, la potencialidad de lo que tenemos, y eso las universidades tienen que promoverlo y también las familias tienen que hacerlo. Yo quisiera como decir sobre el tema de la administración, y es que tiene que haber, desde que yo estoy trabajando con el sector público, que no llevo mucho tiempo, pero digamos yo creo que sí tiene que haber un doliente de estos procesos desde la administración municipal y departamental, porque digamos que las dependencias hacen de todo un poquito. O sea, ¿tú te refieres que debe existir una secretaría? Sí, una secretaría dedicada específicamente a estos procesos de generación de ingresos, donde se puedan hacer análisis, investigaciones, para poder definir dónde son los procesos de educación, tanto en el nivel superior como en el nivel inferior, poder articular con el sector privado. Miren, la cooperación tiene recursos y muchas veces los recursos no se pueden duplicar porque no se puede poner de la mano con la administración departamental o municipal para poder no tener 10.000 millones y no tener 20.000 millones, 30.000 millones y tener una estrategia clara y definida sobre estos procesos. Entonces, yo creo que una de las cosas que se debería pensar es en ese tema. Y otro es que generamos procesos de empleabilidad cuando deberíamos de estar trabajando en procesos de cargos, que fue una experiencia bonita que conocimos en una organización española, que aquí está el doctor, es que haya una articulación con el sector privado y que de verdad tenga un compromiso social de trabajar sobre los cargos que se venden, no sobre una persona empleada, sino sobre el número de cargos definidos en una administración o en un proceso, y que sea continuo y permanente. Entonces yo creo que sí nos está haciendo falta una organización que se dedique específicamente a estos procesos. Bueno, entonces vamos encontrando que de este conversatorio nos queda claro que al alcalde o a la alcaldesa que llegue por lo menos a Cali, deberíamos de insistirle en que piense en una secretaría que maneje el tema de política pública y programas de generación de empleo, de generación de ingresos, ¿sí?, como un eje central,
y transversal a toda la administración, y no que quede como un apéndice del secretario de Bienestar, un apéndice de Educación, un apéndice de Gobierno, porque ellos o se dedican a hacer lo que tienen que hacer o se dedican a generar ingresos ahí de cualquier manera, como para mostrar un resultado estadístico. Ese es un primer... Y que tenga un presupuesto y que ese presupuesto lo pueda multiplicar con los recursos que hay afuera. Desde que yo estaba en ACOPI, yo creería que hace 15 años, sí, hace rato, siempre le decíamos a los gobiernos municipales una secretaría, cuando comenzó Pacho Mejía, no me acuerdo en qué gobierno fue. Mauricio Guzmán. ¿No? Guzmán. Sí, desde que Pacho Mejía llegó, nosotros mandamos una carta diciéndole al alcalde de la época: vuelva secretaría a eso, dele presupuesto, dele dientes, para que puedan montar programas y podamos exigirle. Y el propio Pacho así lo insistía, pero mire, han pasado 20 años y de eso no se ha logrado. Ningún alcalde le ha puesto cuidado a eso. Así que, mi querido Orlando, usted, como es cercano a uno de los candidatos de la alcaldía, si llega a oficializarse que sea el alcalde de la ciudad, tenga en cuenta esta recomendación de expertos, porque ellos son expertos y usted también, en que hay que decirle, así como él está hablando de que va a crear una secretaría de Derechos Humanos, que cree una secretaría de generación de ingresos y de empleo. Uno de los primeros derechos humanos es tener derecho al empleo, ¿no? Bueno, indudablemente tener un empleo digno, eso es, digamos, un derecho humano importante. Pero este debe ser un punto muy importante. Ahora, yo quiero pedirles que demos vuelta de página y hablemos de otro tema relacionado con la generación de ingresos y el empleo, y es la falta de un ambiente propicio para motivar, y esto parece paradójico, la experimentación y el fracaso como un mecanismo un laboratorio para que especialmente los más jóvenes que tengan algún tipo de adiestramiento o formación técnica ensayen, experimenten, y que no les pase que experimentan y si fracasan quedan como los patitos feos de la comunidad. En Cali nació Parquesoft hace ya muchos años. Parquesoft tiene la característica de que está muy focalizado el tema de las nuevas tecnologías TICs, ¿sí? Pero así como hay Parquesoft para esto, debieran existir unos Parque X para el sector de la confección, el sector del calzado y cuero, el sector de las artes gráficas, el sector de la metalmecánica, el sector de, etcétera, de la odontología, bueno, qué sé yo, donde el gobierno y los empresarios y los gremios y las universidades invirtieran plata en crear esos laboratorios donde allí vayan nuevas personas a pensar en sistemas de diseño nuevo, en sistemas de producción nueva, en sistemas de integración hacia adelante y hacia atrás nuevas en la cadena de esa industria, pero eso no se hace, y eso debiera también hacerse, porque aquí en Confesión, y usted lo sabe, Adriana, estamos comenzando a hacer una experimentación que yo pienso que si sale bien, como esperamos que salga, a la vuelta de 1 o 2 años vamos a poder mostrar que se puede crear como una especie de centro productivo que forme operarios, pero que también forme emprendedores, pero que mañana le forme diseñadores al sistema, pero que pasado le forme vendedores al sistema dentro de un mismo renglón económico. ¿Sí? Quisiera que ustedes se refirieran a ese tipo de temas. Bueno, yo quisiera hacer un comentario frente a la academia. Yo creo que ese proceso debería estar en la academia, porque tenemos a veces, he visto situaciones donde los estudiantes necesitan hacer una pasantía y es todo un proceso y pasan 4 y 5 meses buscando el sector empresarial donde el joven pueda hacer una pasantía. Entonces creo que allí sería trabajar de la mano, sentar a la academia con el sector empresarial, identificar una estrategia que me parece muy interesante, pero que sean los mismos estudiantes que puedan tener la oportunidad de trabajar en esos procesos, de acuerdo a los, digamos, de acuerdo al perfil que tengan estos estudiantes, y que haya una relación muy estrecha entre la academia y el sector para poder manejarlos como tal. Yo lo digo, digamos, con mucho respeto, José Alberto, pero nos devolvemos a que falta una verdadera orientación y una decisión. Esas entidades o esos espacios que tú estás proponiendo están institucionalizados en Cali. Somos pioneros, ya lo hicimos hace rato. Somos los únicos que conservamos todavía esos espacios ahí.
al menos están ahí, pero no le hemos metido de lleno. Se llaman los centros de desarrollo productivo. Los CDP o centros de desarrollo productivo de cada sector son esos espacios donde ahí vienen todos los que quieren meterse en el sector y aprender para ser operarios, los que quieren meterse para hacer empresas, los que ya son empresas y necesitan desarrollar tecnologías, necesitan desarrollar diseño. Esos centros de desarrollo productivo están para hacer crecer ese sector productivo específico. Aquí en Cali creo que nos quedan todavía 4 o 5, somos la única ciudad que tiene más de uno, ¿cierto? Pero están abandonados al garete gracias a 2 o 3 o 4 o 5 líderes importantes que se han dado la pelea y la lucha y que se han tenido que sostener haciendo cosas que no propiamente es su misión, pero pues para sostenerse tienen que hacer eso, pero les ha faltado verdaderamente apoyo, no solo de lo público, sino también del sector privado. No es posible que nuestros empresarios hoy no quieran contratar un ingeniero, un diseñador, porque dicen, no, yo más bien voy y copio eso. O una máquina, van y la buscan barata y no son capaces de invertirle en el operario que todos los días remienda la máquina vieja, en decirle, camine y desarrollemos una tecnología, inventémonos la máquina. Es falta. Emprendedor no es porque usted tenga una empresa y una cámara de comercio ahí. Emprendedor es porque usted verdaderamente tiene el ánimo, la vocación de generar y generar cambios, de modificar las cosas que usted está haciendo, de enfrentarse a los problemas, lo que tú dices, de cómo confronto los problemas y los fracasos, cómo salgo de ellos, cómo tengo capacidad de resiliencia. Que el fracaso no sea signo de vergüenza. Claro, no, resiliencia, claro. Si tú ves, antier que estaba con insomnio me vi la historia de Colt, el de las pistolas. Tipo fracasó como 40 años y más de malas, pues que hasta confabuló una crisis. Y el que inventó la bombilla que nos permite estar aquí, hizo mil intentos antes de salir exitoso. Y yo estoy seguro que esas personas, digamos, lo menos que estaban pensando era enriquecerse y ganar plata. Lo que estaban pensando era darse la posibilidad de transformar la sociedad, y a fe que deben estar, si la otra vida existe, deben estar felices y orgullosos. Muy seguramente murieron más pobres que otros que se aprovecharon, porque siempre había otro, el free rider que llegaba ahí. Pero de verdad fueron quienes nos transformaron ahí. Que le hizo el mercadeo. Yo creo que, con todo respeto, José Alberto, ahí no hay nada, no, tú mismo lo dices, Parquesoft está ahí, pasando unas afugias terribles. Los instrumentos están, lo que falta es verdaderamente política y decisión, y en eso coincido con la doctora Guarnizo, que los empresarios solitos no se pueden. Entonces hay una tendencia, uno decía, uy, este gobierno que es de empresarios va a llegar y va a darle bolas a eso. No lo hizo, acabó la asesoría que yo tenía, donde yo estaba, la acabó y dejó el tema por allá, porque ellos tienen la idea de que esos asuntos lo deben tratar los privados, entonces Cámara de Comercio y por allá, y no es así. Eso de verdad debe hacerse desde un momento de política pública, porque los empresarios no van a ponerse a filosofar, a estudiar ni nada. Ellos no le van a botar corriente 6 meses a estudiar, ellos van a 2 o 3 reuniones, y si ahí no hubo productividad, se fueron. Tenemos que pagar, tenemos que tener gente con capacidad para pensarse eso y luego convencerlos a ellos de que le apunten al asunto. Yo quisiera un comentario que me parece muy importante frente a los centros de desarrollo productivo, y conocemos uno que es el CDP del Cuero, que hace una labor muy bonita y le toca solo. Y la lucha es fuerte, pero hay unos comités intersectoriales donde tenemos a todos los organismos de cooperación, tenemos a la administración municipal, pero no tenemos a la empresa privada. No tenemos a los centros de desarrollo productivo, y ahí hay que hacer un proceso de inclusión. Claro. Hay que mirar la microeconomía como lo estamos mirando acá, pero también hay que mirar lo macro, ¿no? Yo creo que el país, como ustedes lo han dicho, debe orientar también que el Estado esté difundiendo la política de generación de empleo, que no lo hace. Yo creo que, digamos, cuando nos insertamos entonces en economía global, la economía neoliberal, por supuesto, la negociación de los TLCs, que fue mal hecha, pues empobreció mucho al país en general, pero enriqueció unos cuantos que eran los que hacían digamos la gran negociación. Por lo tanto, se trata de reorientar un poco también la economía. Yo creo que, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Cali, no hay una política de sustitución de importaciones. Mire, yo creo que hoy, digamos, no tenemos eso. Por ejemplo, el Valle del Cauca tiene la educación para producir frutas. Valledupar lo ha demostrado aquí, pero el alcalde lo genera a nivel privado, pero no lo aplica, digamos, en el gobierno. Entonces, ¿cómo logramos mejorar el empleo a partir de lo que tenemos? Miren, los narcotraficantes en eso son mucho más avesados. Perdieron el mercado internacional y llegaron a los micros, o sea, al microtráfico. Entonces logran copar el mercado interno, porque es que aquí hay una gran demanda en el mercado interno y podemos generar empleo, pero eso no lo hacemos. Entonces yo estoy de acuerdo, o sea, cómo el gobierno a nivel institucional genera políticas, por supuesto, con el sector privado, que es el más dinámico, el que puede, pero tiene que hacerse la investigación, la metodología del gobierno singular. ¿Y cómo logramos
generar empleo de verdad, no solamente empleo precario, empleos de verdad, lograr toda esa economía informalizada. Bueno, ¿cómo la logramos formalizar? Por lo menos, ¿cómo tienen seguridad social? Es que muchas de las personas ahí no tienen ni seguridad social, no tienen capacitación, no tienen el tema del seguro social, no tienen el tema médico y no tienen, por supuesto, mínimo una pensión. Entonces yo creo que hay que pensar que este país tiene que cambiar en muchas cosas, porque es que nos entregamos, nos abrimos hacia la globalización, hacia el neoliberalismo, pero no aplicamos nuestras políticas internas de cómo fortalecer el país. Bueno, yo creo que es volver de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, porque también hay que intercorporar las dos cosas. Eso nos permite tocar otra arista del problema, y es qué pasa con los niños y con los jóvenes, especialmente los muchachos y muchachas de las barriadas populares, que son al final de cuentas los que quedan ahí, al garete, esperando a ver quién los induce al camino que no es el adecuado, o que terminan metidos en ondas y en espirales de violencia y delincuencia impresentables. Este alcalde, Guerrero, cuando comenzó su administración, yo estuve por lo menos en la primera presentación pública de la jornada única, y él insistía en que iba a ser una experiencia, y hay una experiencia, solo que es muy pequeña, para la magnitud de lo que es la ciudad, muy pequeña, de volver a recuperar la jornada única. Pero yo lo que quiero es hacer referencia a que en Ecuador el presidente Correa ha puesto como política pública, en Ecuador también pasaba lo que pasa en Colombia y en estos países, no había sino educación de media jornada, pues él allá lo ha vuelto una política de Estado y ha puesto en dinámica a todos los departamentos de Ecuador, allá tiene otro nombre, para que vuelvan a la jornada única, y le ha puesto plata, dinero, para que el rector del colegio y el secretario de Educación puedan tener a ese muchacho con un almuerzo, pero también con deporte, con arte, con experimentación tecnológica, con trabajos artísticos, creando unas incubadoras de conocimiento y por qué no de arte y de otro tipo de experiencias en esos muchachos, que los está protegiendo del peligro de la delincuencia y los está incubando como talento humano futuro. Hay que volver a esto en nuestro medio. Esa es una manera de quitarle los muchachitos a las fauces de la delincuencia. Pero en Colombia todo el mundo dice sí a la jornada única, pero todo el mundo se opone, o sea, no se hace. O sea, realmente yo entiendo desde FECODE, desde los mismos sindicatos, desde el gobierno, porque el tema es costosísimo, pero no hay la inversión. Yo creo que debió haber la inversión para eso. Sí, yo creo que esa es una buena política de tener a los jóvenes y darles capacitación y formalizarlos y meterlos en todo lo que queremos, pues, de lo bueno del país, pero no se hace. ¿Qué hace un niño a la 1 de la tarde yéndose para la casa? Pero yo sí quiero comentar que la administración municipal en este momento sí está haciendo un esfuerzo. Sí, pero es muy pequeño, por la magnitud. ¿Y cuál sería? Lo interesante sería que la nueva administración continúe con lo que en este momento ya se inició. Y lo amplifique. ¿Y dónde se está haciendo la jornada única? Ya en este momento hay unos procesos donde ya se va a implementar la jornada complementaria, y es una solicitud desde la administración y desde la estrategia TIOS. Pero también hay unos procesos que se están trabajando desde los jóvenes, porque ustedes van al distrito de Agua Blanca, estas comunidades, y los jóvenes dicen, denme trabajo y yo no estoy aquí en el parque, y discúlpenme la expresión, fumando marihuana, pero póngame a hacer algo. Lo que pasa es que hay ciertos espacios que lo están haciendo. ¿Dónde se rompen las fronteras invisibles? En centros de capacitación. Y tenemos aquí el centro de capacitación Don Bosco, donde ahí no miran si son de la comuna 15, si son de la 16, no. Ahí hay un espacio neutral, pero son pocos los espacios. Entonces, ¿qué sería? Una de las estrategias es aumentar estos espacios donde los muchachos no solamente van a aprender, sino que tienen una posibilidad de un proceso de contratación laboral. Hay un proyecto de adoquines que se inició en la Comuna 15 y es un proyecto de inclusión de jóvenes, que era el joven pandillero. Sí, es una prueba piloto, pero en este momento se espera terminar con unos 100 jóvenes en un proceso donde se dio una capacitación, en un proceso donde los jóvenes están ya trabajando algunos directamente con la Secretaría de Infraestructura, donde unos jóvenes se les apoyó para la libreta militar, que es el talón de Aquiles. Las empresas, el joven va, por un lado, son excluidos porque usted dónde vive, y segundo, no tienen libreta militar, y ahí ellos ya quedan frenados. Entonces hay muchas situaciones alternas y alrededor que hay que buscar también soluciones, y un tema álgido, si vamos a hablar de los jóvenes, es la libreta militar, lo cual se ha vuelto una limitante para ellos poder
ser vinculados en el sector empresarial, en las diferentes actividades. Entonces sí se está haciendo, es una prueba piloto, pero ¿cuál sería el interés? Que estos procesos se continúen. Y ahí dejo la inquietud para la nueva administración. Permítame coger la propuesta o la idea que usted insiste que deben hacerse y ampliarla al resto de actividades de la sociedad. Si en Cali tenemos tantas personas con ganas o con la necesidad de ocuparse, tenemos que hacer de Cali una ciudad de 24 horas de actividad. Tenemos que tener a los muchachos capacitándose y educándose más tiempo. Tenemos que tener las empresas trabajando no un turno de 2 a 4 de 8 a 2 y de 2 a 6. Tenemos que empezar a trabajar de 5 de la mañana a 2 de la tarde y a las 2 le coge el otro turno. Tenemos que eliminar tanta restricción, la ley zanahoria, que es que el potencial que tenemos nosotros en la salsa, en la rumba, en la cultura, en todo ese tipo de cosas, eso no es posible que nosotros lo estemos castigando y que en Cali solo tengamos que esperar cada 8 días para salir como locos a tratar de disfrutar ese tipo de cosas. ¿Cómo queremos atraer turistas si alguien llega un martes a Cali, no tiene dónde ir a ver salsa? No tiene dónde ir a ver en la capital de la salsa, y mientras tanto tenemos en nuestros barrios repletos de gente que baila espectacular y que se la pasa haciendo y que utiliza eso no para hacer una actividad que le genere un ingreso, sino que termina esa actividad siendo en el marco de la ociosidad y de la vagabundería. Entonces yo creo que eso que tú planteas de ampliar los horarios no solamente para la educación, sino absolutamente para todo. Es que no estamos en una ciudad que a las 3 de la mañana salgas a la calle y te congeles. Estamos en una ciudad privilegiada, con unos clima espectacular, con una topografía perfecta para estar 24 horas al día, y deberíamos estar abriendo. No podemos seguir pensando como pueblo de 8 a 2 y de 2 a 6, ¿cierto? Para cuando uno va a hacer una vuelta a la gobernación y a la alcaldía, entonces hay que perder todo el día, pedir permiso en el trabajo, porque es que en la alcaldía y en la gobernación no trabajan de 12 a 2. Por Dios, cuando la alcaldía debería trabajar jornada continua. A las 3 de la mañana usted sale y lo congelan, pero los ladrones. Eso sí. Y invertir verdaderamente en eso. Ahora, hay costos. El doctor Orlando plantea, eso es muy costoso. Claro, si tenemos una visión de simplemente, eso es mucha plata, pero ¿por qué no vemos entonces los costos asociados a eso en seguridad, en salud? Yo estoy de acuerdo que en eso hay que invertir, ¿no? Claro, yo digo costoso porque el gobierno no lo hace, pero hay que invertir en eso. Exacto, lo que tú dices, esas visiones, pues, no la tuya, sino de quienes dicen, no, es que eso es más plata, claro, y entonces ese ha sido el impedimento. Que es una visión obtusa, evidentemente, porque no están viendo los costos asociados de no hacerlo, como lo dice José Alberto. Bueno, España es un país que ha estado en crisis en los últimos años, y Barcelona es una ciudad, también la zona de Cataluña ha tenido el efecto de la crisis, pero Barcelona, dentro de las capitales españolas, ha sido quizás de las menos golpeadas por el efecto del desempleo abierto que se generó en la sociedad española. Una de las posibles explicaciones es que Barcelona desde hace por lo menos unos 15 años montó un programa que se llama Barcelona Activa, que todavía existe y que en Colombia lo han copiado desde las cámaras de comercio de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Y aquí a Cali se intentó traer. No era otra cosa que sentar al sector público, al sector privado, al sector académico y al sector social a discutir qué Barcelona queremos para los próximos 20 años. Y entonces, para esa Barcelona, ¿qué tipo de formación vamos a requerir? ¿Qué tipo de empresa vamos a requerir? ¿Qué tipo de infraestructura de amoblamiento urbano vamos a requerir? ¿Qué tipo de servicios públicos sanitarios vamos a requerir? Y eso es lo que ha explicado mucho de que Barcelona haya logrado pasar relativamente soliviada esta abrumadora crisis que ha tenido España. Eso se intentó traer a Colombia. Nosotros podíamos montar un Cali, la Cali activa, la Cali que queremos, lo que hacía Rodrigo Escobar Navia hace 20 años o más, hace 30 años en Cali, cuando usted está muy joven. Usted es un joven viejo, ¿sí? Pero en los 80, uno de los alcaldes que en mi opinión ha sido mejor alcalde de Cali, Rodrigo Escobar Navia, ese hombre lideraba el Cali que queremos, era una visión de 30 años a futuro. Lamentablemente el narcotráfico y toda esta desazón
descuadernó la cosa, pero era por ahí. ¿Ustedes qué opinan? En estos minutos que nos quedan, muy breve el comentario. Yo lo único que digo es, repito, esto es un proceso de articulación. Y eso fue lo que él logró y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, no, yo creo que hay que planificar, hay que convocar a la ciudad y decir a largo plazo, a mediano plazo, inmediato plazo. Yo creo que hay que tomar acciones inmediatas para resolver el tema del desempleo, pero también hay que planificar y yo creo que tiene que haber la interrelación entre el privado y el público. Tiene que interrelacionarse. Los planes de desarrollo que se llama ahora, ¿cómo es posible que el plan de desarrollo de Cali vaya por un lado, el del Valle por otro y el de la Nación por otro? Tiene que sincronizarse. Eso es un tema. Y el sector privado por otro lado y el de la... Bueno, todo eso hay que sincronizarlo. Entonces yo creo que estoy de acuerdo. O sea, ¿cuál es el plan estratégico de Cali? Yo no lo veo, ¿no es cierto? Plan estratégico de Cali. No lo hay. O sea, sería bueno porque es que el Cali de 2030 o el Cali de 2050 no existe. Entonces hay que involucrar también a la academia y al sector privado y a la comunidad para decir, bueno, ¿cuál ciudad queremos? Esa es una ciudad terciaria, una ciudad de servicios, una ciudad industrial, porque eso también hay que dilucidarlo. O sea, ¿cómo opera la ciudad? Estoy de acuerdo con lo que decían ahora, Cali tiene que estar abierta las 24 horas, pero ¿quién sale a las 3 de la mañana? No es por el clima y no por otras cosas, por la inseguridad. Pero solo hecho de eso que propone David implicaría claro, que haya más empleo con policías, ya no para ir a dar balas, sino policías, ciudadanos. Iluminar la ciudad. Es que la diferencia con Barcelona es que usted a las 6 de la mañana y Barcelona parece de día, entonces esa es la otra circunstancia. Pero vea, la seguridad no la da la cámara, no la da el policía, no la da el vigilante, no la da la arma, la da la gente viviendo los espacios, disfrutándolo. Pero si hay garantía gente, de eso. Claro, si hay gente caminando, corriendo, jugando, haciendo ejercicio, trabajando, no sé qué, no hay delincuentes. No porque los delincuentes se ocupen trabajando ahí, sino porque los delincuentes buscan la soledad, el espacio. Usted que trabaja en esos territorios, en la calle del Humo uno llega y no es un hecho sobrenatural, es natural porque yo lo viví. Uno siente un ambiente pesado que lo aplasta a uno. Y que te atemoriza, Dios. Pintar esa pared, poner unas maticas, eso ayuda. Un delincuente encuentra una calle pesada, oscura, con ladrillos, y ese es su espacio para crecer. Pero si el tipo llega ahí, encuentra flores, encuentra niños, encuentra una cosa bonita, iluminada, no comete el delito. Y hacer intervención comunitaria. O sea, muchos parques se arreglan, pero si usted no hace un trabajo con la comunidad, usted al mes va y el parque está vuelto. Correcto. Hay que hacer un proceso también de educación. De apropiación. El programa TIOS es muy importante, pero no ha tenido recursos de parte de la administración municipal. Entonces ahí cómo aplicar los TIOS. Qué pena que les diga, pero yo sé que al finalizar la administración ustedes van a ver toda la inversión de recursos que ha hecho la estrategia en estos 2 últimos años. Lo que pasa es que los resultados apenas se van a ver este año. El año pasado fue un proceso de diagnóstico y este año hay una inversión que, ¿saben cuál es la situación? Que no se ha visibilizado como debería visibilizarse toda la inversión que se ha hecho, casi de 90.000 millones de pesos en el 2014. Entonces, sí hay una inversión, ha faltado todo un proceso de visibilización y sabemos que terminada la administración van a haber 5 frentes, que es todo el tema de primera infancia, que es todo el tema de inclusión de jóvenes, que es todo el tema de disminución del hambre y la pobreza, que es todo el tema de seguridad y convivencia, que ahí está lo que habíamos hablado del tema de educación comunitaria. Falta de visibilización del trabajo que se ha realizado y se ha trabajado es de la mano con quien se debe trabajar, que es con la comunidad, preguntándole a la comunidad realmente qué necesita. Se visibilice. Usted, mi querido asesor, de quien puede llegar a ser alcalde de la ciudad, tome atenta nota. Estoy tomando atenta nota según sus consejos. No lo he visto con el bolígrafo. Ah, sí, sí lo tiene. Muy bien. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa es un aperitivo para que usted se le abre el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer como ciudadano activo. Esto que están diciendo David, Adriana, Orlando, que yo mismo estoy diciendo, es apropiémonos de la ciudad. Cojamos la ciudad como nuestra, no esperemos que el alcalde, el secretario, el policía, el empresario hagan para la ciudad. No, es que yo también hago por la ciudad. Cuando David dice, si el delincuente ve la calle limpia, la ve bonita, la ve ornamentada, la ve iluminada, eso sí, hay parte de recursos públicos, pero también que yo no tire la basura a la calle, que yo saque los niños al parque, que yo promueva con mis vecinos alguna actividad de recreación y cívica y artística de la comunidad. Esas son maneras de ir construyendo ciudad. Aquí hemos estado hoy en este rato hablando con 3 expertos en temas de generación de ingresos,
de empleabilidad, de inclusión social. Estos son temas trascendentales, estratégicos para el futuro de Cali. Nosotros creemos estar aportando un granito de arena. Aquí, detrás de cámaras, tengo un joven que me está mirando, ahora que estoy cerrando, y este joven viene de Potrero Grande, y es un muchacho que la Caja de Compensación Familiar Confandi ha venido formando en el marco de todos estos programas que ustedes hacían referencia, está haciendo pasantías, y seguro que este muchacho, una vez que salga de aquí preparado, que ya sabe manejar cámaras, que ya sabe jugar con las luces, que mañana va a ser capaz de manejar en la consola del máster, etcétera, va a tener más opciones de trabajo que si se quedara en la calle haciendo nada y mirando a ver si le cae el maná del cielo. Necesitamos comprometernos con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con el futuro común. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.